Hoy en Aicua, la emprendedora Diana López de Bells Creaciones, Moños y Compañía nos enseña a elaborar una preciosa vincha para bebé. Ríe, sueña, crea y hazlo realidad. Es la frase que la motiva como emprendedora que trabaja con alegría, humildad y paciencia todos los días para ofrecer lo mejor a sus clientes. Hola, ¿qué tal? Bienvenido a una edición más de Aicua. Estoy viniendo de la ciudad de Arroyo y Esteros. Bel, ella es mi hija que me va a estar ayudando hoy para realizar moños para bebés. Para realizar nuestro moñito corbatín doble vamos a estar utilizando este moldecito. Nuestra cinta de 4 centímetros. Lo primero que siempre hay que hacer es sellar la cinta. Esta es la parte de enfrente y la parte de atrás. Nuestra cinta vamos a estar colocando primeramente hacia la parte de atrás. Bien estiradito, giramos brevemente, pasamos, que quedaría de esta forma. Ahí tendríamos un moñito simple corbatín, pero como nosotros vamos a estar realizando un corbatín doble, entonces vamos a hacer una pasada más. Ahí terminamos. Vamos a cortar nuestra cinta. Vamos a sellar una vez más. Entonces vamos a estar realizando 6 puntadas. Acá Bel nos va a ayudar. A ver, Bel. Siempre tenemos que estar empezando la parte enfrente y terminar del mismo lado. Ahora le vamos a quitar las pinzas, bajamos. Vamos a pasar la parte hacia atrás para el frente, 3 vueltitas y terminamos la parte de atrás. Ahora vamos a estar cortando nuestra media artesanal, más o menos 6 centímetros. Luego vamos a estirar para formar nuestra vinchita, que sea más finita. Una vez que tengamos nuestro moldecito, entonces vamos a utilizar nuestro moñito. Vamos a ponerle un poco de silicona en la parte de atrás. Luego pegamos. Vamos a utilizar nuestra cinta de 1 centímetro. Vamos a sellar también. Le ponemos silicona en la punta. Y pegamos la parte de atrás, traemos para el frente y vamos a hacer por lo menos 2 vueltitas. Una, y en la segunda vueltita vamos a cortar nuestra cinta. Vamos a sellar otra vez. Voy a pegarle un poco de silicona. Y aseguramos nuestro moñito. Vamos a ponerle una cintita más ahí para que tenga una buena terminación. Vamos a sellar ambos lados. Y vamos a estar pegando bien para que no le lastime a nuestro bebé. Lo bueno de esta vinchita es que es adaptable, no aprieta, no lastima y puede usar hasta 24 meses. Mi emprendimiento nació hace aproximadamente 2 años. En septiembre del 2020 surgió justamente porque mi hija, desde chica yo siempre usaba los moños, ¿verdad? Y como estoy en Arroyo y Esteros, una ciudad que queda más o menos 65 kilómetros de Asunción, de repente yo necesitaba un color de moño o algún accesorio y no encontraba en mi ciudad. Entonces, si no había en el súper o en la farmacia, ya me quedaba sin opciones. Entonces, en una de esas, platiqué con mi compañera de trabajo y le dije, ¿qué tal si veo para hacer moños o algo así, ya que me gustan las manualidades? Y me dijo, sí, súper bien, hay cursos, me dijo. Entonces, contacté con Virtuosa Accesorios, que súper bien me ayudó, Gaby, buenísima, capísima. Inclusive venía los domingos a hacer con ella los talleres.
Entonces ella me ayudó muchísimo, le debo muchísimo. Entonces estoy muy feliz con el tema de mi emprendimiento. Tuve muy buena aceptación en mi ciudad. Tipo fue así algo que impactó, ¿verdad? Porque fui la primera que inició. Yo realizo vinchas para bebé, lo que presenté. También hago moños personalizados, serían con los nombrecitos, con muñequitas de porcelana. También estoy realizando los tocados, que serían las coronitas para primera comunión, para bautismo. También tengo las velas decoradas y la verdad que me siento súper bien ahora, porque al principio medio que me costaba y pensaba que sí, que no, que si iba a surgir o no. Puedo decir que pude realizar ese sueño de emprender, porque no es fácil. Y fue porque una amiga de Arroyo y Esteros vino acá, Graciela, el año pasado. Entonces ahí yo he visto sus grabaciones, sus fotos. Entonces más o menos ya sabía de Aikuá. Luego había otra chica que vino, Laura Cáceres, y entonces ahí empecé a buscar en las redes sociales, en Instagram, Aikuá, y ahí he visto que cómo era para poder inscribirse. Después me animé, me inscribí y rapidísimo luego ya obtuve una respuesta muy favorable. Así quedaron nuestras vinchas terminadas. Espero que sean de gran utilidad para todos ustedes. Nos vemos en una próxima edición de Aikuá. Chao. Chao.